Una de las acciones más comunes que solemos hacer en Photoshop es el montaje de imágenes. Esto es cuando nosotros recortamos la silueta de un objeto o una persona para montarla sobre un fondo que no es el original. Yo tengo aquí la silueta de una chica y tengo un fondo de colores. Esto lo pongo para que nosotros entendamos cómo podemos poner una sombra más realista. Hay que entender primero que cuando nosotros realizamos el montaje de una imagen, la sombra es esencial para darle más realismo a ese montaje y que no se vea falso o por lo menos que se vea lo más real posible. Entonces, como nosotros primero vamos a generar una sombra, podemos darle doble clic a la capa y nos va a desplegar nuestra ventana de Layer Style o estilos de capa. Y aquí tenemos la opción para generar sombra, Drop Shadow o sombra paralela. Nosotros le damos clic, va a aparecer ahí la sombra, le voy a mover aquí el deslizador de Distance o distancia para verla. Y si nosotros le damos clic en la sombra, la podemos mover a la posición que nosotros queramos. Esta sombra obviamente tiene un gran defecto, va a ser una sombra que no es natural, ninguna proyección de una sombra puede ser así completamente paralela, tiene que tener cierto grado de distorsión, entonces pues el layer style o el estilo de capa no nos va a servir para proyectar una sombra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí cancel. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Vamos a duplicar esta capa. Voy a presionar comando alt y J para duplicarla, pero lo que va a hacer es abrirme la ventana para que la pueda nombrar de una vez. Entonces le vamos a poner ahí sombra. Damos OK y me genera mi duplicado de la capa, solamente que ya le puse un nombre de inicio, entonces ya lo puedo identificar claramente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a pasar para abajo, va a ser la sombra. Y una vez que ya la tenemos abajo, vamos a distorsionarla para darle el efecto de sombra. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a presionar comando T o control T para la transformación libre. Y voy a empezar a mover, pero a la hora de empezar a mover voy a presionar comando o control en Windows para generar la distorsión precisamente. Entonces yo presiono comando y empiezo a generar esta distorsión para hacer el efecto de la sombra. Tal vez por ahí. Vamos a dejarlo así y le damos Enter. Y ahí tengo ya mi proyección de la sombra. Obviamente es más realista o más natural que la sombra que nos estaba dando el estilo de la capa. Tal vez puedo yo mejorarla un poco. Eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a dejarlo así por lo pronto. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo la proyección de una sombra, las sombras empiezan a fundirse con los elementos que hay en el fondo o con los colores, mejor dicho, si estamos hablando de imágenes, tenemos que, pues, esa sombra hacer que se empiece a fundir con el fondo, darle cierta transparencia, que es lo que vamos a hacer de inicio. Vamos a ponerle color a esta sombra. Me voy a Edit o Edición, Fill o Rellenar y le voy a poner aquí la opción de color. Voy a dar aquí color y me va a salir un gotero. Con este gotero yo puedo tomar una muestra de color del fondo. En este caso tengo tres colores muy bien definidos, pero si yo tengo un fondo con muchas texturas y colores, pues tomamos una muestra del color que predomine más. Yo voy a tomar aquí una muestra del verde y le voy a dar aquí OK. Ahora también es muy importante que cuando nosotros queremos rellenar un recorte, le damos aquí donde dice Preserve Transparency o preservar transparencia. Le doy OK y me va a rellenar mi silueta de la sombra con este color. Nada más que estamos teniendo un problema. Si yo me fijo, pues como son los mismos colores aquí, se está fundiendo. Yo puedo cambiar el color, puedo darle igual, Edit Fill, voy a darle aquí la opción de color y tomar otra muestra de color. No sé, voy a tomar el azul y le doy OK. Sucede exactamente lo mismo, tal vez hay más parte de la sombra que no se funde, pero sin embargo tengo una sección que se sigue fundiendo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que esto no suceda? Simplemente voy a cambiar el modo de fusión, le vamos a dar multiply o multiplicar y listo, vamos a resolver ese problema. Si queremos que el color tal vez sea otro, pues podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Le doy Edit Fill y vamos a ponerle otra muestra de color. Vamos a tomar este, le damos OK
y listo. Entonces podemos poner un color que para nosotros se vea más natural. Obviamente va a contrastar porque tenemos diferentes colores. Puedo probar finalmente el verde. Edit Fill o edición rellenar. Le doy la opción de color. Y voy a tomar el verde. Le damos OK. Y listo. Entonces me está haciendo la transparencia. Está fundiéndose con los colores que yo tengo atrás. Está siendo obviamente la sombra más natural. Si nosotros esto lo traspasamos a un fondo más realista, va a suceder exactamente lo mismo. La sombra se va a fusionar con el fondo y vamos a poder tener sombras más reales. Nosotros ya después podemos trabajar la sombra si queremos, no sé, por ejemplo, darle una distorsión más real. En el dado caso de que esto sea un muro, voy a seleccionar esta parte de la sombra. Le voy a dar comando T o control T en Windows y presionando control o comando vamos a mover esto para hacer la distorsión y emular tal vez la proyección sobre un muro. Ok, le voy a dar comando D para deseleccionar y listo. De esta manera es como nosotros podemos trabajar las sombras, cambiando el modo de fusión, rellenando la sombra con una muestra de color del fondo, y así vamos a empezar a proyectar sombras más reales. Además de que cuando hagamos montajes vamos a poder hacer cosas mucho más interesantes y por supuesto realistas.